Un cordial saludo a quienes empiezan a conectar a las redes sociales del diario La Nación, a quienes nos ven a través de los cableoperadores en los diferentes municipios del departamento del Huila. Un saludo muy especial. La noticia del momento tiene que ver con el coronavirus, esta enfermedad que se está tomando el mundo. En la mañana de este lunes, el Ministerio de Salud aquí en Colombia confirmó la aparición de 2 nuevos casos del coronavirus o COVID-19, como se le denomina científicamente. Ya entonces son 3 los casos de coronavirus registrados en el país entre el viernes y hoy lunes en Bogotá, en Buga y en Medellín. Me acompaña a esta hora la doctora Ángela Vanegas, es especialista en medicina de urgencias, adscrita a la clínica Mediláser aquí en la capital huilense. Y con ella vamos a hablar del coronavirus para que ustedes estén muy atentos. Doctora Ángela, gracias por estar aquí, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a ti por la invitación. Doctora Ángela, ¿qué piensa de todo lo que está pasando con el coronavirus a nivel mundial? Ok, bueno, mira, el coronavirus, puntualmente el COVID-19 es un tipo de coronavirus que afecta puntualmente las vías respiratorias. Y pues tiene el infortunio de que es rápidamente reproducible. Entonces es por eso que hemos venido teniendo pues una expansión de la manera en que el coronavirus lo ha hecho. ¿Y por qué tan rápido el coronavirus? Para explicarle un poco a los televidentes, a quienes nos ven a esta hora en redes sociales, ¿por qué se expande tan rápido y por qué están recomendando lavarse las manos, por ejemplo? Bueno, mira, sucede que el tamaño del virus permite que se quede en las superficies inanimadas, de tal forma que todo el tiempo estamos en contacto con estas superficies y inconscientemente nos llevamos las manos a tener contacto con ojos, nariz y con boca, y definitivamente no nos damos cuenta en qué momento hacemos la autoinoculación del virus. Es por eso que ha hecho tanta expansión. Es un virus muy resistente y es verdad, no sé si sea mito o realidad, de que el virus en las tierras o a las ciudades como Neiva no va a llegar porque es una tierra caliente. No, como todas las enfermedades de tipo respiratorio tienen una mayor dificultad para el manejo en las temperaturas más bajas. Sin embargo, la forma en la que inocula este virus no está relacionada con las estaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes para evitar la propagación del coronavirus? Bueno, doctora mira, Ángela, tenemos básicamente 3 recomendaciones puntuales. La primera es: los pacientes deben tener un adecuado lavado de manos. No hay un número puntual que yo te pueda decir en la cantidad de veces que nos debemos lavar las manos, pero la cantidad de veces que podamos, la cantidad de veces que toquemos superficies debemos lavarnos las manos. Si vamos al supermercado, si vamos a la iglesia, si vamos al centro comercial, cada vez que tengamos contacto con superficies debemos hacer lavado de manos. Puede ser con agua y jabón del normal, no tiene problema, o podemos utilizar soluciones alcoholadas, también nos sirve, pero definitivamente es el adecuado lavado de manos. La OMS ha dado unas recomendaciones de la forma como se debe hacer. Se debe ocupar toda la superficie de la mano, no se deben dejar superficies que no se pongan en contacto con el jabón o con la solución. Eso por un lado, lavado de manos. Segundo, evitar los saludos de mano, evitar los saludos de beso, evitar los abrazos, evitar toda esa cercanía. Hacer buena limpieza de las estructuras que nos rodean, de todas las estructuras con las que tengamos contacto. También debemos hacer un buen aseo de ellas. Cuando usted habla de las estructuras que tenemos a la mano, es decir, Todo. el celular, El teléfono, la mesa, todas las superficies inanimadas, todas. Cada vez que tengamos contacto con ellas debemos lavarnos las manos.
Doctora Ángela, y cuando hablamos de lavado de manos, ¿qué tanto debe durar ese lavado de manos? Lo que recomienda la OMS son 30 segundos de lavado de manos, bien sea con el jabón o bien sea con las soluciones alcoholadas, 30 segundos. ¿Y en qué momento yo debo acudir a un centro asistencial? Okay. Es decir, ¿en qué momento, si empiezo a sentir síntomas de gripa, en qué momento debo acudir? Bueno, mira, quiero explicar este punto de una manera un poquito más gráfica. Vamos a dividir los pacientes en 3 grupos. Un grupo que es el grueso, que van a ser casi el 80% de los pacientes. Este grupo de personas van a tener síntomas gripales habituales. Este grupo de pacientes, que es el ancho, van a tener que estar en sus domicilios, teniendo aislamiento en la casa y evitando el contacto y sobre todo protegiendo a las demás personas, ¿sí? Viene otro grupo que es un poco más reducido, que son los pacientes, por ejemplo, que son adultos mayores, pacientes con comorbilidades, bien sea diabetes, bien sea patología cardiovascular, bien sea pacientes en condición de inmunosupresión. Son los pacientes que tienen un sistema de defensas un poco más bajo. Dentro de estos pacientes entran, por ejemplo, los pacientes con cáncer. Ese grupo de pacientes van a ser seguramente los pacientes que nosotros debemos atender en los servicios de urgencias y nos permitirá hacer una evaluación para definir quiénes deben tener un manejo intrahospitalario y quienes deben ir a su casa. Ese grupo es el que debe consultar el servicio de urgencias. Y finalmente tenemos un grupo que es mucho más pequeño de los 3, que es unos pacientes que tienen o que se presentan en su casa con síntomas y signos de dificultad respiratoria. Cuando yo siento que me aprieta el pecho, que no puedo respirar, que tengo sensación de dificultad para respirar, debo consultar urgencias. Afortunadamente ese es el grupo más pequeño de pacientes. Entonces no son muchos, y estos 2 grupos son los que van a consultar. Este grupo grande debe quedarse en su casa. Es decir, ante cualquier síntoma gripal no debo correr presuroso a la clínica. Correcto. Yo sé que hay muchas personas que van a querer que le hagamos el diagnóstico, ¿cierto? Pero las pruebas para diagnóstico tienen unas características bien específicas, en las que básicamente van a incluir pacientes exclusivamente en el manejo intrahospitalario, aquellos que tienen síntomas graves o comorbilidades. El resto de pacientes no. Sí, yo estuve hace poco en Europa, estuve en un viaje por el mundo y empiezo a tener síntomas gripales. ¿Debo acudir al médico? No. ¿Por qué razón? Debo quedarme en mi casa, debo proteger las demás personas, por lo menos por esos 14 días. Si tengo síntomas como los que te acabé de mencionar o hago parte de este grupo de pacientes comórbidos, sí debo consultar. ¿En qué momento, doctora Ángela, de la clínica Mediláser de Neiva, en qué momento debo empezar a utilizar tapabocas? Bueno, resulta que con los tapabocas, pues en este momento necesitamos hacer un muy buen uso, porque las personas que nos vamos a encargar de cuidar los pacientes intrahospitalarios, pues va a llegar un momento en que no vamos a dar abasto con las mascarillas de protección. Los pacientes que deben utilizar mascarillas tipo tapabocas deben ser solamente los pacientes que estén sintomáticos. ¿Qué pasa cuando yo uso el tapabocas para protegerme? Que yo toqué las estructuras, luego me puse el tapabocas y el tapabocas tiene algo que puede picar, puede dar incomodidad, me lo acomodo. Esa manipulación es mucho más riesgosa que si yo no tengo tapabocas. Es decir, para los que no tenemos síntomas, prevención con lavado de manos. Quienes tengan síntomas usan su tapabocas para prevenir y para cuidar a los demás. Porque lo que ya estamos viendo aquí en la ciudad de Neiva es que en droguerías, ya no hay, en establecimientos comerciales ya no hay tapabocas. ¿Estamos entrando en un pánico excesivo, doctora Ángela? ¿O le parece acertado que la gente se esté preparando? La gente se debe estar preparando, pero pienso que más que generar este tipo de pánico,
lo que debemos hacer es cumplir a cabalidad las recomendaciones que nos están dando, tanto las organizaciones mundiales como los países que ya tienen un poquito más de experiencia con el virus. Doctora Ángela, ¿cómo se está preparando la clínica Mediláser? ¿Qué tipo de medidas, qué protocolos van a seguir en caso de que se presente un caso de coronavirus aquí en la capital del Huila? Bueno, mira, nosotros, la clínica se está preparando. Tenemos 2 fases. En primera instancia, en la primera fase vamos a tener una clasificación de triage especial para pacientes con síntomas respiratorios, de tal forma que no se pongan en contacto con los demás pacientes de la sala. Y ahí inmediatamente hemos destinado un grupo de habitaciones con todas las características solicitadas para aquellos pacientes que necesitan manejo intrahospitalario. En una segunda fase, cuando ya empecemos a tener casos en la ciudad de Neiva, disponemos de una unidad de atención respiratoria por fuera de la clínica Mediláser, donde nos encargaremos de tratar los casos leves a moderados de aquellos que no tienen que estar hospitalizados, pero eso se hará en una segunda fase cuando ya tengamos pacientes confirmados dentro de la ciudad. ¿Podemos decir entonces que en estos momentos la clínica Mediláser tiene habitaciones disponibles en caso de que se presente un caso de coronavirus? Correcto, sí. Ya tenemos. ¿Esas personas van a ser aisladas? Van a ser aisladas. Tenemos un piso destinado, de hecho, para este grupo de pacientes. Doctora Ángela, por lo que usted está viendo, por lo que se está conociendo a nivel mundial, lo que está pasando en China, en Italia, en España, los 3 primeros casos de coronavirus aquí en Colombia, ¿esa enfermedad va a llegar tan tarde o temprano a la ciudad de Neiva? Sí, yo pienso que sí, va a llegar. ¿Vamos a tener más casos? Vamos a tener más casos, va a llegar, pero recordemos que hay algo importante, y es que con medidas de prevención reducimos un 60% de riesgo de ampliar. Entonces, mi recomendación es que nos lavemos las manos y sigamos las recomendaciones en casa, protejamos los demás pacientes. Los pacientes comórbidos son de muy alto riesgo, así de que quienes empecemos a tener síntomas respiratorios debemos usar el tapabocas, sobre todo para proteger a los demás. No consultar el servicio de urgencias, porque yendo al servicio de urgencias puede que yo no lo tenga pero lo contraiga, o puede que yo lo tenga y lo pase a pacientes que no lo tienen y yo tengo unos síntomas leves. Entonces la recomendación es quedarnos en casa, excepto con los signos de alarma. ¿Vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus por buen tiempo? Afortunadamente este tipo de epidemias tienen un inicio y un fin. Está estipulado más o menos unas 14 semanas de presencia del virus. Pues doctora Ángela Vanegas, urgencióloga de la clínica Mediláser, mil gracias, muy amable. Su mensaje final para quienes nos están viendo a esta hora. Bueno, mi recomendación es los pacientes que tengan todas las cosas que ya les he contado, los esperamos para poderlos atender y direccionar, pero mi mensaje grande es aquellos que no padecen ningún tipo de enfermedad. Importante es que se queden en sus domicilios, que protejamos los demás pacientes y por favor todos a lavarnos las manos. Doctora Ángela, mil gracias, muy amable. Muchas gracias a ti.